El presidente Gustavo Petro escogió como escenario para hacer el balance de su gobierno una tienda de venta quemada en Boyacá, en la vecindad del puente de Boyacá. En este se preció de los avances sociales que significa el sistema pensional, el aumento del turismo y la transición energética. Gustavo. Mónica, el presidente le echó la culpa de las limitaciones económicas que ha tenido su gobierno al endeudamiento del gobierno anterior y a la sentencia de la Corte que tumbó parte de su reforma tributaria. El presidente Gustavo Petro afirmó en su alocución presidencial, al cumplir 2 años de su gobierno, que ha debido lidiar con una enorme deuda que adquirió el gobierno del expresidente Iván Duque y la cual hasta ahora está empezando a pagar. Para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció en realidad tonta. Un crédito por $5.600 millones al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, y que se dedicó fue a subsidiar las nóminas de los empleados de las empresas más poderosas de Colombia. También indicó que el Banco de la República tiene la posibilidad de permitir la reactivación económica. Lo que necesitamos es que el Banco de la República entienda que las tasas de interés deben bajar al mismo ritmo de la inflación. Si nosotros logramos que la inflación sea del 5%, y que hemos subido el salario mínimo en aproximadamente un 12%, los trabajadores y las trabajadoras de Colombia al final del año podrán recibir 7% más realmente de sus ingresos. Y si el Banco de la República pone la tasa de interés en una cifra cercana a ese tipo de inflación del 5%, entonces mucha gente podrá meterse a comprar una vivienda, un carro, una moto, a ir al comercio, a comprar sus electrodomésticos. La agricultura podrá progresar. El presidente Petro además destacó en su alocución aspectos diversos como el compromiso de generación de energías limpias, el aumento del uso de Internet en más de un 76%, el aumento de incautaciones de toneladas de cocaína y la recuperación de la mesada 14 para los miembros de la fuerza pública. En el balance político de estos primeros 2 años del gobierno Petro hay una contradicción. Congresistas del pacto histórico resaltan su esfuerzo por lograr consensos y la oposición su falta de capacidad para hacerlos. El punto de mayor conflicto y confusión es la paz total. Al cumplirse 2 años de la presidencia de Gustavo Petro, congresistas de la bancada de gobierno y de la oposición expresaron sus críticas y los aspectos a destacar de la gestión del primer mandatario. Hemos logrado construir algunos consensos y por eso han avanzado proyectos tan importantes como la ley de pensiones, como la prohibición de las corridas de toros, como la mesada 14 y la jurisdicción agraria. Es decir, hemos construido. Estas reformas se deben hacer sin populismo, se deben hacer sin pasiones políticas, y estas reformas se deben construir teniendo en cuenta todos los lados de opinión que están en el Congreso y en el país. ¿A quién le hablaría? Las mayores críticas que hoy se suscitan en contra del gobierno están relacionadas con el manejo de la fuerza pública y la propuesta de paz total. Hago entrega del pabellón nacional. Y en estos 2 años de su gobierno se ha dedicado a desmantelar la fuerza pública. Son más de 8.000 soldados que han pedido la baja o que han sido llamados a calificar servicio, incluyendo más de 90 generales. La paz total es un concepto que no logramos comprender, que tiene una serie de frentes de posibles acuerdos de paz, pero que todavía no hay un solo logro concreto. Y en esto eso sí le reconozco esta terquedad al presidente de la República de hacer la paz con grupos armados, insurgentes, que son el ELN, las disidencias de las FARC, la MC, y además la política de sometimiento con una organización armada irregular como es el Clan del Golfo. Eso es muy importante. Se destaca que ahora en el país se habla de política. Los ciudadanos están apoderando de los temas y empoderando de la discusión nacional, que es hacer las reformas, hacer los cambios, como la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma de la educación superior. Es decir, esa es parte de la conversación de todos. Antes era exclusivo de algunos pocos en clubes sociales. Pero los comprobados casos de corrupción generados desde el interior del gobierno también son señalados por los opositores. En su gobierno ha crecido de manera exponencial, que hoy nos tiene sumidos en el atraso y en el abandono. Mientras usted a los corruptos los premia con embajadas. Desde sectores políticos contrarios al gobierno afirman que al mandato de Petro solo le queda 1 año para conseguir sus logros, porque el último es electoral
y la actividad política estará enfocada en las elecciones de 2026. Los empresarios no salieron a contradecir los hitos económicos que Gustavo Petro publicó sobre la mitad de su mandato que se cumple hoy. Aunque se quejan de la falta de consenso en los proyectos, hablan de sus aciertos en materia económica, en deuda, regla fiscal e inversión extranjera. Marta. Mónica, como su mayor logro en economía, hablan del esfuerzo que hizo el gobierno por reducir o mejor incrementar el precio de la gasolina, pues según su análisis dicen que ese subsidio se comió 2 reformas tributarias y estaba destinado a subsidiar a los más ricos. Creo que hay muchos problemas. Para el Consejo Gremial, que agrupa a los 31 sectores más representativos del país, al cumplir 2 años, el gobierno Petro ha perdido un tiempo valioso para las reformas. Yo creo que sí. Ha sido un año de pérdida un par de años, digamos, realmente de pérdida de mucho tiempo, porque Colombia hubiera podido realmente hacer muchas cosas que no ha hecho en razón a que no se ha querido habilitar realmente un escenario para poder construir cosas conjuntamente. El presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, considera que el distanciamiento entre el gobierno con el sector empresarial ha impedido los consensos, por ejemplo, en la reforma laboral, donde dice no han sido tenidos en cuenta. Esa idea que trae el gobierno, que ha traído el gobierno de imponer sus ideas y de imponer sus posiciones en prácticamente todos los temas, y que si no entienden lo que yo quiero, entonces no se hace poco lo dijeron de esa forma, es una idea muy mala, porque es que la sociedad no es para complacer a una persona, la sociedad es para complacer ni tampoco un proyecto político, la sociedad es una cosa, es de todos. Sin embargo, hay quienes coinciden que pese a los desafíos que enfrenta el país en materia económica, el manejo que le ha dado el gobierno tiene aspectos positivos como la disminución del déficit fiscal y la atracción de la inversión extranjera, que tuvo un aumento de 9.5% en el primer trimestre del año. La acción que se ha tomado frente al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible es importante. El mantenimiento de la regla fiscal, el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Creo que ningún gobierno distinto a este hubiera tenido la capacidad de subir tan rápido como subió el precio de la gasolina, y esto era indispensable porque este es un subsidio absolutamente regresivo. No solo era carísimo, hace 2 años gastamos 36 billones de pesos. La seguridad física y jurídica, mejorar la confianza inversionista para generar empleo y un plan de choque para reactivar el crecimiento económico, que este año estará por debajo del 2%, son los puntos que los gremios consideran importantes de aquí al 2026. Tenemos que lograr generar confianza de que Colombia tiene las condiciones para invertir. 2, la generación de empleo, que es una de las variables importantes que se viene presentando un incremento del desempleo. La incertidumbre no ayuda. Entre los logros destacados por el gobierno en materia económica está la reducción de la pobreza, que pasó del 13.2% al 11.2%, la reducción de la inflación, que pasó del 10.8% al 7%, y la reciente aprobación de uno de sus proyectos banderas, la reforma pensional, que enfrenta varias demandas ante la Corte Constitucional.